Audrey Pembroke hizo un movimiento familiar para ajustar la fotografía de la repisa de la chimenea, la foto de boda de ella y Raylan, tomada 8 años atrás. Entonces eran más jóvenes, más despreocupados. Audrey sonreía abiertamente, como si solo tuviera felicidad por delante, y Raylan la miraba con una ternura que ahora parecía lejana, casi olvidada. Fuera de la ventana de la acogedora casa que habían alquilado en Riverton, lloviznaba. A Audrey le encantaban esas tardes tranquilas y apacibles en las que podía envolverse en una manta con una taza de té y un libro, pero esta noche se sentía incómoda. Miró el reloj de pared, las 9. Raylan llegaba tarde otra vez, la cuarta vez esta semana, siempre la misma explicación. Un nuevo proyecto, un cliente importante, reuniones nocturnas. Audrey quería creer a su marido, pero algo en su interior se resistía. Su teléfono vibró. Un mensaje de Raylan. «Llego tarde, no me esperes levantada». Audrey suspiró pesadamente y guardó el teléfono. Hacía solo unos meses, si Raylan llegaba tarde al trabajo, se pasaban horas escribiendo. Él le contaba su día, sus compañeros, sus proyectos. Ahora solo le llegaban mensajes cortos. Se acercó a la ventana y miró la calle mojada. Su casa, o mejor dicho, la casa que alquilaban desde hacía 5 años, estaba en un barrio tranquilo de Riverton, bonita, acogedora, pero aún así extraña. No era el hogar con el que Audrey había soñado desde niña. Recordaba el apartamento lleno de humo de su madre, a su padrastro borracho, sus gritos por la noche, decenas de pisos de alquiler de los que la echaron por impago, los años de colegio, cuando le daba vergüenza invitar a sus amigos a casa porque nunca sabía en qué estado encontraría a sus padres. Quizá por eso la estabilidad y un hogar propio se habían convertido casi en una obsesión para ella. Cuando conoció a Raylan en una fiesta universitaria, su tranquila confianza y fiabilidad la atrajeron de inmediato. Era diferente, de familia acomodada, con planes de futuro, serio más allá de su edad. Ya entonces, en su primera cita, hablaron de la casa que construirían algún día, con un amplio porche, un jardín para los niños y una chimenea. Después de graduarse, se casaron. Raylan consiguió trabajo en una empresa de construcción como ingeniero. Audrey empezó a dar clases de inglés en el Instituto de Riverton. Abrieron una cuenta conjunta en la que ingresaban una parte de sus sueldos cada mes. La casa de sus sueños era como llamaban a esos ahorros. Habían pasado 8 años. Seguían de alquiler, pero la cantidad en la cuenta era cada vez mayor. En 1 año y medio más, podrían hacer el pago inicial de una casa propia. Audrey fue a la nevera y sacó la cena que había preparado. No la calentó, no tenía apetito. En lugar de eso, se sirvió un vaso de vino y volvió a la ventana. Raylan había cambiado, no de golpe, ni en un solo día. Eran pequeñas cosas que se iban sumando poco a poco. Dejó de hablar de trabajo, se volvió irritable, empezó a salir hasta tarde. Sus conversaciones se convirtieron en intercambios sobre trivialidades cotidianas. «Quizás sea solo el estrés», susurró Audrey, tomando un sorbo de vino. «El nuevo proyecto, la responsabilidad». Recordó cómo hacía 3 semanas Raylan había llegado a casa emocionado, con un brillo en los ojos que ella no había visto en mucho tiempo. «Tengo buenas noticias», dijo entonces, abrazándola. «Me han asignado un nuevo proyecto, un gran proyecto. Si sale bien, nos ascenderán». «Es estupendo». Audrey estaba realmente emocionada. «Cuéntame más cosas». «Ahora no», sacudió la cabeza. «Todavía se está discutiendo, pero esta es la oportunidad que estaba esperando». Ese fue el día en que empezó todo. Las reuniones nocturnas, las llamadas constantes que Raylan prefería atender en otra habitación, la irritación por las cosas más insignificantes. Audrey intentó recordar la última vez que habían hablado de la casa de sus sueños. Solía ser su tema favorito. Podían pasarse horas discutiendo cómo sería la cocina, cómo organizarían los dormitorios, qué árboles plantarían en el jardín.
Ahora Raylan cambiaba de tema si Audrey sacaba el tema. Sintió el impulso repentino de comprobar su cuenta conjunta, solo por tranquilidad. Sacó el portátil y se conectó a la banca electrónica. Las cifras de la pantalla la hicieron fruncir el ceño. En el último mes, se habían hecho 2 reintegros importantes de su cuenta, por un total de casi $15,000. Audrey recordaba perfectamente no haber retirado ese dinero. Su corazón latía con más fuerza. Comprobó el historial de transacciones. Raylan había retirado ambas cantidades. La primera hacía 3 semanas, justo cuando le había hablado del nuevo proyecto, y la segunda hacía una semana. Audrey cerró el portátil y respiró hondo. Tenía que haber una explicación razonable. Quizá un adelanto por trabajar en el proyecto o una inversión en algún negocio. Raylan siempre había sido cuidadoso con el dinero, sobre todo con los ahorros de la casa. No gastaría aquella cantidad sin hablarlo con ella. La puerta principal se abrió con un chirrido y Audrey se sobresaltó. Guardó rápidamente su copa de vino y se apresuró a salir al pasillo. Raylan parecía cansado. Tenía ojeras, el cuello de la camisa arrugado y el pelo revuelto. Pero había algo más en él, una tensión que antes no existía. «Hola», intentó sonreír Audrey. «¿Qué tal el día?» «Bien», se quitó el abrigo y lo colgó del gancho. «Cansado como un perro, voy a darme una ducha». «Voy a calentar la cena», sugirió Audrey. «No hace falta, ya he comido en la oficina». Pasó junto a ella sin siquiera besarla como había hecho antes. Olía como el perfume de otra persona, dulce, femenino. Audrey se quedó paralizada intentando convencerse de que se lo estaba imaginando. «Raylan», lo llamó cuando él ya estaba en la puerta del baño. «He notado reintegros en nuestra cuenta, cantidades bastante grandes». Se quedó inmóvil un segundo, pero no se volvió. «Ah, eso, sí, tuvimos que gastar algo de dinero en equipos para el proyecto. La empresa nos lo reembolsará más adelante. No te preocupes». «¿Por qué no me lo dijiste?» «Se me olvidó», se encogió de hombros. Todo se resolvió rápidamente, no había tiempo para discutirlo. Además, es solo temporal. El dinero volverá a la cuenta, incluso con intereses. «Pero son los ahorros de nuestra casa», dijo Audrey en voz baja. «Lo sé», sonó molesto. «Pero es una buena inversión. Confía en mí, ¿vale?» Entró en el cuarto de baño y cerró la puerta, sin darle oportunidad de contestar. Audrey volvió a la cocina y se sirvió más vino. Algo no cuadraba. Raylan siempre había discutido con ella cualquier decisión financiera, sobre todo las que afectaban a su cuenta conjunta. ¿Y por qué no podía pagar la empresa el equipo? Y ese olor. Recordó su última conversación real, hacía unas 3 semanas. Raylan había llegado tarde a casa, pero estaba de buen humor. «¿Crees?» le había preguntado entonces, «que podríamos vivir en otro sitio que no fuera Riverton?» «¿A qué te refieres?», se preguntó Audrey. «Bueno, Bristol, por ejemplo, o incluso Nueva York». «¿Por qué? Me gusta Riverton. Es donde vivimos, donde tenemos amigos, donde trabajamos, y queríamos comprar una casa aquí». «Sí, claro», aceptó rápidamente. Solo pensaba en voz alta. Esta conversación parecía especialmente extraña ahora. Raylan nunca había hablado de mudarse. A los dos les encantaba Riverton, un pueblo pequeño y acogedor donde todo el mundo se conocía. El sonido del agua de la ducha se detuvo. Audrey se apresuró a terminar su vino y guardó la copa. Unos minutos después, Raylan salió del cuarto de baño y fue directo al dormitorio. «Me voy pronto a la cama», dijo. «Mañana será un día ajetreado». «Bien», asintió Audrey. «Me quedaré despierta un poco más». Cuando entró en el dormitorio una hora más tarde, Raylan ya estaba dormido, o fingiendo estar dormido. En la oscuridad, Audrey no podía distinguir la expresión de su cara. Se tumbó a su lado, intentando no hacer ruido, y le dio la espalda. El sueño no llegaba. Su mente daba vueltas al dinero que había retirado, al extraño comportamiento de su marido, al olor del perfume de otra persona.
Intentó encontrar una explicación lógica, algo que no destruyera su fe en su matrimonio, en su futuro. Podría ser solo estrés, un nuevo proyecto, mucha responsabilidad. Raylan siempre ha sido perfeccionista, exigente consigo mismo. Quizá teme no estar a la altura de las expectativas de la dirección y por eso está tan tenso. Audrey recordó cómo se conocieron. Una fiesta en casa de un amigo común, música, risas. Ella acababa de volver a la universidad tras un paréntesis forzado. Tenía que trabajar para ahorrar para sus estudios. Raylan se acercó a ella mientras estaba de pie junto a la ventana, observando a los bailarines. ¿No te gusta bailar?, le preguntó. Sí, pero esta noche no, respondió ella. ¿Y a ti? Solo con la pareja adecuada. Entonces él le sonrió de una manera que hizo que el corazón de ella diera un vuelco. Hablaron toda la noche, olvidándose de la fiesta, de libros, de música, de sueños y de la casa. Él también soñaba con su propia casa, aunque, a diferencia de ella, había crecido en una familia acomodada. El hogar no son solo paredes, dijo entonces. Es un lugar donde eres realmente libre de ser tú mismo. Empezaron a salir. Raylan era atento, cariñoso, fiable. Cuando Audrey sufría ataques de ansiedad a causa de traumas infantiles, él estaba allí, cogiéndole la mano, ayudándola a respirar. Fue él quien le sugirió ahorrar dinero para una futura casa de su primer sueldo. Será nuestra ancla, le explicó. Pase lo que pase, tendremos un objetivo por el que trabajar juntos. Y ahora había retirado 15,000 de su cuenta conjunta sin hablarlo con ella. No era él, el Raylan que ella conocía. Audrey se giró hacia el otro lado y miró a su marido dormido. A la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas, su rostro le parecía desconocido, extraño. ¿O es que nunca lo había mirado tan de cerca? El teléfono de Raylan en la mesilla vibró en silencio. Un mensaje, a estas horas de la noche. Audrey se quedó paralizada, luchando contra el impulso de comprobarlo. Sería una invasión de su espacio personal, un abuso de confianza. Pero ¿no había sido él el primero en violar esa confianza retirando dinero sin discutirlo? El teléfono volvió a vibrar. Un segundo mensaje. Raylan no se movió. O bien estaba profundamente dormido, o bien lo estaba fingiendo con maestría. Audrey extendió la mano con cautela y cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero el texto de los mensajes aparecía en las notificaciones. Mañana a la misma hora, te echo de menos. Estoy deseando verte. D. Solo una carta, sin nombre. Audrey sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Volvió a colgar el teléfono y se escabulló silenciosamente de la cama. En el cuarto de baño, abrió la llave del agua y se salpicó la cara con ella, tratando de ordenar sus pensamientos. Podría haber sido cualquier cosa. Un colega, un compañero de proyecto. No necesariamente, pero el olor a perfume, el comportamiento extraño, dinero retirado, mensajes tardíos. Audrey miró su reflejo en el espejo. 32 años. Tenía arrugas en las comisuras de los ojos que no tenía cuando Raylan y ella se conocieron. Se había cortado el pelo hacía poco. Es más práctico para el trabajo, había dicho entonces. Se preguntó si a él le gustaría. Recordó que él ni siquiera se había fijado en su nuevo corte de pelo, ni el vestido nuevo que se había comprado para su aniversario hacía un mes, igual que no se había dado cuenta de muchas cosas últimamente. No tiene por qué ser un engaño, le susurró a su reflejo. Podría haber otra explicación, pero en el fondo, Audrey ya sabía la verdad, solo que no estaba dispuesta a admitirlo. De vuelta al dormitorio, se tumbó junto a su marido, manteniendo las distancias. El sueño no llegaba. Su mente bullía de pensamientos, recuerdos y sospechas. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuándo habían empezado los cambios? ¿Qué se había perdido? Raylan se giró mientras dormía y le tocó el hombro con la mano. Audrey no se apartó. A pesar de todo, seguía queriéndole.
Seguía creyendo que era el hombre con el que quería construir un hogar, formar una familia, envejecer. «Te quiero», susurró en la oscuridad. Raylan no respondió. Solo su respiración, profunda y constante, rompía el silencio del dormitorio. Mañana, decidió Audrey. Mañana hablaría con él. Le preguntaría directamente por los mensajes, por el dinero, por el olor a perfume ajeno. Le daría la oportunidad de explicarse. Mientras tanto, fingiría que nada había cambiado, que su matrimonio sigue siendo tan sólido como hace 8 años, que su sueño de un hogar propio seguía vivo. Con ese pensamiento, Audrey se sumió finalmente en un sueño intranquilo. Por la mañana, Audrey tenía dolor de cabeza y el corazón encogido. Se despertó antes que el despertador y permaneció tumbada durante varios minutos, escuchando la respiración de Raylan, que dormía a su lado. Las dudas de la noche parecían exageradas, inverosímiles a la luz de la mañana. ¿Podría haberse equivocado de verdad? Deslizándose con cuidado fuera de la cama, Audrey se dirigió a la cocina. Preparar el desayuno siempre la tranquilizaba. Los movimientos mecánicos y familiares, el olor a café recién hecho, las tostadas de canela que tanto le gustaban a Raylan. Hoy había decidido hacer las cosas como solían hacerlas, como en los días en que sus mañanas empezaban con besos y abrazos en lugar de evitarse en silencio. Al dejar los platos sobre la mesa, Audrey oyó los pasos de Raylan. Entró en la cocina ya vestido, con el pelo húmedo por la ducha. «Buenos días», sonrió Audrey. «He hecho tus tostadas favoritas». Raylan se quedó inmóvil un instante, como si le sorprendiera aquella normalidad, aquella vuelta a sus rituales habituales. «Gracias, pero llego tarde. Me llevaré el café». Sirvió el café en una taza térmica, añadió leche y azúcar sin mirar siquiera el desayuno que había preparado. «¿Tú también vas a llegar tarde hoy?», preguntó Audrey, intentando mantener un tono de voz informal. «Lo más probable. El proyecto está en fase activa». Raylan habló sin mirarla a los ojos, consultando algo en su teléfono. «No me esperes para cenar. ¿Puedes decirme al menos en qué consiste el proyecto?» Audrey hizo otro intento. «Siempre lo has compartido antes. Es confidencial», la cortó. «Lo siento, tengo que irme». Con un rápido beso en la mejilla, un beso seco y formal, nada que ver con los que le había dado antes, Raylan se marchó. La puerta principal se cerró de golpe y Audrey se quedó sola frente a la mesa del desayuno, intacta. Se hundió en una silla y cogió el teléfono. Quería llamar a alguien, compartir sus sospechas. Pero, ¿a quién? Su mejor amiga, Violet, se había mudado a otro estado hacía un año y, aunque seguían en contacto, Audrey no quería agobiarla con sus problemas por teléfono. ¿Sus padres? Tenía una relación complicada con su madre y su padrastro había desaparecido de su vida. Colegas del colegio. Demasiado peligroso. Riverton era una ciudad pequeña y los rumores se propagaban con rapidez. Audrey miró su reloj. Tenía que ir a trabajar pronto. Daba clases de literatura inglesa en el instituto y le encantaba su trabajo. Sus alumnos solían decir que hacía que los clásicos cobraran vida, que fueran relevantes. La lectura programada para hoy era Cumbres borrascosas, una historia de amor destructivo y venganza. ¡Qué ironía! Antes de hacer las maletas, Audrey volvió a comprobar su cuenta conjunta. Lo que vio le estrujó el corazón. Otro reintegro, $3,000, anoche, en un momento en que Raylan supuestamente estaba trabajando. Respiró hondo, intentando calmarse. En el último mes, habían retirado de su cuenta un total de $18,000, casi una quinta parte de todos los ahorros de la casa. Si esto seguía así, Audrey cerró el portátil y se levantó con decisión. No podía cruzarse de brazos y esperar a que su futuro, su sueño, se le escapara de las manos. Necesitaba respuestas. En el instituto, el día transcurrió como un borrón. Audrey dirigía las clases mecánicamente, explicando, haciendo preguntas, revisando los papeles.
pero sus pensamientos estaban muy lejos. «Señorita Pembroke, ¿se encuentra bien?», le preguntó después de clase Ethan, uno de los alumnos más atentos. «Parece un poco distraída». «Estoy bien, Ethan», sonrió ella. «Solo estoy un poco cansada». Cuando Audrey llegó a casa, lo primero que hizo fue revisar el armario de Raylan. Nunca había rebuscado entre sus cosas, pensaba que era allanamiento de morada, pero ahora sentía que no tenía elección. En el bolsillo de una de sus chaquetas encontró un recibo del restaurante Moonlight Cove, un establecimiento caro de las afueras de Riverton. La fecha del cheque era el viernes pasado, la hora las 8 de la tarde. Cena para 2. Una botella de vino caro. Raylan dijo que tenía una reunión con un cliente esa noche. En su otro bolsillo había un recibo de una joyería, una pulsera de aguamarina plateada comprada hacía 3 días. Audrey no había recibido ningún regalo de su marido últimamente. Se sentó en la cama, apretando los hallazgos entre las manos. Cada pequeña cosa, cada detalle se sumaba a una imagen que ella no quería ver. Raylan estaba saliendo con otra mujer. Se gastaba el dinero que habían ahorrado para una casa en restaurantes y regalos para ella. El dolor y el resentimiento se mezclaban con la rabia. ¿Cómo podía? Después de todo lo que habían pasado juntos, después de todos los planes y promesas. El teléfono de Audrey vibró. Un mensaje de Raylan. «No me esperes despierta, llegaré tarde. Reunión importante con un cliente». Sus dedos se cernieron sobre el teclado. Podría haber escrito lo que sabía. Podría haber montado una escena, haber exigido una explicación. Pero algo la detuvo. Un instinto le susurró que necesitaba saber más, ver las cosas por sí misma antes de sacar conclusiones precipitadas. «Vale, que tengas una buena reunión», escribió, sintiendo amargura en cada palabra. Audrey se dirigió a la cocina y se sirvió un poco de vino. Su siguiente paso era hablar con Raylan. Una conversación directa y sincera sobre el dinero, sobre su actitud distante, sobre el olor a perfume ajeno y los mensajes de texto a altas horas de la noche. Pero primero tenía que recomponerse. Recordó que hacía 3 años Raylan y ella habían ido a ver terrenos para una futura casa. Había sido un día soleado, cogidos de la mano, soñando en voz alta. «Este será el cuarto de los niños», dijo Raylan, señalando un claro vacío. «Y aquí está el porche donde tomaremos el café por las mañanas. Y un gran jardín», añadió Audrey, «con manzanos y columpios. Incluso habían elegido una parcela, en una colina con vistas al río, pero aún no tenían suficiente dinero. Dentro de unos años», decidieron, mientras seguían ahorrando. Y ahora ese dinero no iba a ninguna parte. O mejor dicho, Audrey empezaba a darse cuenta de a dónde iba exactamente. Terminó su vino y se levantó con decisión. Si Raylan estaba realmente en una reunión con el cliente, como él afirmaba, ella podría comprobarlo. Su empresa empleaba a Helen, con quien Audrey se cruzaba a veces en los actos de la ciudad. No eran amigas íntimas, pero mantenían una relación amistosa. Audrey encontró el número de Helen en su teléfono y marcó, esperando no equivocarse. «Helen, soy Audrey Pembroke. Siento molestarte». «Audrey, me alegro de saber de ti. ¿Qué tal estás?» «Bastante bien, gracias. Escucha, esto va a sonar raro, pero Raylan se reúne hoy con un cliente importante y quería sorprenderle con su tarta favorita. ¿Sabes dónde es la reunión?» La pausa al otro lado del teléfono fue demasiado larga. «¿Helen?» «Audrey». La voz de Helen sonaba confusa. «Raylan salió del trabajo hoy a las 4. Dijo que no se encontraba bien. Por lo que sé, no tiene programada ninguna reunión con clientes». A Audrey le dio un vuelco el corazón. «Oh, debo de haberme confundido», intentó mantener la calma. «Gracias, Helen. ¿Va todo bien?» Había preocupación en la voz de la colega de su marido. «Sí, por supuesto. Solo ha sido un malentendido. De nuevo, siento las molestias». Audrey colgó el teléfono y se quedó unos minutos mirando al vacío. Raylan había mentido.
De nuevo, no está en el trabajo, ni en una reunión con un cliente. Está en algún sitio con ella, con esa D. Como para confirmar sus pensamientos, el teléfono de Raylan, que había olvidado en casa, vibró sobre la mesa del pasillo. Audrey se acercó despacio y lo cogió. La pantalla estaba bloqueada, pero la notificación aparecía completa. Daisy, gracias por una velada y un regalo maravillosos. Sabes cómo hacer feliz a una chica. Besos, te echo de menos. Daisy. La misteriosa D tenía ahora un nombre completo. Audrey volvió a colgar el teléfono y se apoyó en la pared, sintiendo que se le doblaban las rodillas. Había acertado. Todas sus sospechas, todos sus temores se habían confirmado. Raylan salía con una mujer llamada Daisy. Le hacía regalos, una pulsera de aguamarina plateada. La llevaba a restaurantes caros. Todo con el dinero que él y Audrey estaban ahorrando para la casa de sus sueños. Su primer impulso fue llamar a Raylan, decirle lo que pensaba de su traición. Pero Audrey se contuvo. No, quería verlo por sí misma. Quería saber toda la verdad antes de sacar conclusiones precipitadas. Subió al dormitorio y abrió el armario. Sacó unos vaqueros, una sudadera oscura y se recogió el pelo en una coleta. Si Raylan estaba ahora con Daisy, ella los encontraría. Riverton era una ciudad pequeña. No había muchos sitios donde pasar la noche. Moonlight Cove era un buen lugar para empezar. El restaurante donde encontró el recibo en el bolsillo de Raylan. Si este era su lugar de encuentro habitual, Audrey salió de la casa, preparándose mentalmente para lo que pudiera ver. Estaba herida, dolida, asustada, pero sobre todo la atormentaba la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué le había hecho esto Raylan? ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento su matrimonio se había ido al garete? El restaurante Moonlight Cove estaba situado en un pintoresco paraje ribereño, a 15 minutos en coche de su casa. Audrey aparcó a cierta distancia y se acercó con cautela al establecimiento. A través de los grandes ventanales pudo ver la sala, elegante, con luces tenues y música en directo. Dio una vuelta por el restaurante y encontró un lugar desde el que podía observar la entrada sin ser vista. El tiempo pasaba, los clientes entraban y salían, pero Raylan no estaba entre ellos. ¿Sería posible que hoy hubieran elegido otro lugar? ¿O se equivocaba en sus sospechas? El teléfono de Audrey vibró. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por la información. R no está en el trabajo. Su coche fue visto fuera del Eden Spa. K. Helen. Ella continuó su investigación. Audrey sintió una oleada de gratitud hacia aquella mujer desconocida que había decidido ayudarla. El balneario Eden estaba en un nuevo complejo comercial a las afueras de la ciudad. Audrey nunca había ido. Era demasiado caro para su sueldo de profesora. Regresó rápidamente a su coche y se dirigió allí. El edificio del balneario destacaba por su arquitectura moderna y su exquisito diseño. A través de las puertas de cristal se veía un lujoso vestíbulo con una fuente y plantas vivas. Audrey aparcó para poder ver la entrada principal y el aparcamiento de servicio. Y entonces vio el coche de Raylan, el sedán plateado que habían comprado hacía 3 años, en tiempos más felices. El coche estaba aparcado en el aparcamiento de servicio, lo que le pareció extraño. Los visitantes solían aparcar en el aparcamiento general. Audrey sintió que el corazón le latía más deprisa. Esperó a que no hubiera nadie en la entrada y entró rápidamente. En el vestíbulo la recibió una amable recepcionista. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?» Busco a mi amiga Daisy», dijo Audrey, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Trabaja aquí». «Ah, ¿se refiere a Daisy Worth?» La chica sonrió. «Ahora mismo está ocupada con un cliente. ¿Quiere esperar o dejar un mensaje?» «Esperaré, gracias». Audrey señaló los sillones acolchados de la esquina del vestíbulo. «¿Puedo sentarme ahí?» «Claro que sí. ¿Quiere tomar algo? ¿Té? ¿Agua?» «No, gracias». Audrey se acomodó en el sillón, cogió una revista y fingió leer.
En realidad, observaba el pasillo que conducía, según los carteles, a las salas de tratamiento. Pasaron unos 20 minutos antes de que viera a Raylan. Salió del pasillo acompañado de una mujer joven, una rubia esbelta de pelo largo y sonrisa brillante. En su muñeca brillaba una pulsera de plata, la misma que Audrey había encontrado en el bolsillo de su marido. No se cogían de la mano ni se abrazaban. Desde fuera podría haber parecido que solo eran un cliente y una empleada del balneario. Pero Audrey vio las miradas que intercambiaban, íntimas, llenas de promesas tácitas. Raylan miraba a aquella mujer como una vez la había mirado a ella, a Audrey. ¿Nos vemos mañana, entonces?, oyó la voz de la rubia. ¿A la misma hora? Claro, le sonrió Raylan. Te recogeré después del trabajo. Intercambiaron unas cuantas frases más que Audrey no pudo oír, y luego Raylan se dirigió a la salida. Audrey bajó rápidamente la cabeza y se escondió detrás de la revista. Su corazón latía tan fuerte que parecía que sus latidos debían de oírse en todo el pasillo. Cuando Raylan se marchó, ella se quedó quieta un rato, intentando encontrarle sentido a lo que había visto. Su marido, el hombre con el que había vivido 8 años, el hombre en el que había confiado incondicionalmente, la había traicionado. Le había mentido, la había engañado, se había gastado el dinero común en otra mujer. Mientras tanto, la mujer rubia, Daisy Worth, había vuelto al mostrador de la recepcionista y estaba hablando de algo con una compañera. Parecía serena, feliz, segura de sí misma. ¿Conocía la existencia de Audrey? ¿Sabía que estaba saliendo con un hombre casado? Audrey se levantó y salió rápidamente del balneario. En el aparcamiento entró en su coche, pero no arrancó el motor. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo este tiempo brotaron por fin a raudales. Lloró por sus sueños rotos, por la traición, por los 8 años que ahora parecían desperdiciados. Cuando la primera oleada de emoción se calmó, Audrey sintió una extraña calma. Ahora sabía la verdad. Sabía con quién se veía Raylan, dónde se veían, cuánto tiempo llevaban juntos. Lo que quedaba era decidir qué hacer a continuación. Podía irse a casa y montar una escena cuando Raylan llegara. Se podía hacer las maletas y marcharse, dejándole una nota. Podía fingir que no había pasado nada y seguir investigando, averiguar más cosas sobre la tal Daisy Worth y el tiempo que hacía que le había robado a su marido. Audrey se secó las lágrimas y arrancó el coche. No sabía qué decisión tomaría, pero de algo estaba segura. Su matrimonio, tal como había sido, había terminado, y tenía que decidir qué hacer con su vida. De camino a casa, paró en una tienda y compró una botella de vino. El alcohol no resolvía los problemas, pero esta noche necesitaba algo para mitigar el dolor. En casa, Audrey comprobó inmediatamente su cuenta conjunta. Otra transacción en la última hora, $2,000 retirados en efectivo. Al parecer, Raylan se estaba preparando para otro lujoso derroche con su amante. Se sirvió una copa de vino y se sentó en el sofá del salón. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, recuerdos, planes. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir adelante con su vida? ¿Vale la pena luchar por este matrimonio o es mejor dejarlo ir y empezar de nuevo? El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El número de Raylan. «¿Sí?», respondió ella, intentando mantener la normalidad en su voz. «Hola», sonaba despreocupado, como si no hubiera mentira ni traición. «La reunión se está alargando. Voy a pasar la noche en casa de Alex para no tener que conducir hasta tarde. No se preocupe, Alex era su amigo y colega. Otra mentira para disimular». «Está bien», fue todo lo que dijo Audrey. «Ten cuidado». «Te quiero», se despidió Raylan, y aquellas palabras, antes tan queridas, ahora sonaban como un insulto. «Yo también te quiero», respondió ella. Audrey colgó el teléfono y permaneció sentada durante un largo rato. Luego se levantó con decisión, sacó el portátil y abrió el buscador. Daisy Worth Riverton, tecleó.
Los resultados no tardaron en aparecer. Unas cuantas cuentas de redes sociales, una mención en el periódico local de un concurso de belleza de hacía 3 años, unas cuantas fotos de eventos de la ciudad. Audrey descubrió el perfil de Instagram de Daisy, una joven guapa a la que le encantaban los restaurantes caros, viajar y los selfies. La mayoría de las fotos eran normales para una plataforma de este tipo: comida, paisajes, ropa elegante. Pero en algunas instantáneas recientes, Audrey se fijó en detalles que le estrujaron el corazón. Una foto del restaurante Moonlight Cove, el mismo en el que encontró un cheque en el bolsillo de Raylan. Una instantánea de una pulsera de aguamarina plateada firmada de alguien especial. Y, lo más doloroso de todo, una foto delante del mismo terreno que Raylan y ella habían elegido para su futuro hogar. Los sueños se hacen realidad, rezaba el pie de foto de la última foto. Audrey cerró el portátil y se llevó las manos a la cara. Raylan no solo había salido con aquella mujer, le había enseñado lugares que eran especiales para ella y para Audrey. Había compartido sus sueños mutuos. Quizá incluso le había prometido construirle la casa con la que habían soñado juntos. Era más que una traición. Era la destrucción de todo lo que habían construido juntas durante 8 años. Audrey terminó su vino y se sirvió otro. La ira fue sustituyendo poco a poco al dolor. No se merecía que la trataran así. No se merecía las mentiras, los engaños, el robo del dinero y los sueños que compartían. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. No haría un berrinche. No le rogaría a Raylan que volviera. Haría algo que él no esperaba. Le seguiría. Averigua más sobre esta Daisy Worth. Averigua cuánto tiempo lleva y lo seria que es su relación. Y entonces, Audrey no sabía lo que pasaría entonces, pero estaba decidida a no dejar que Raylan le arruinara la vida y se saliera con la suya. La mañana siguiente era lluviosa. Las gotas tamborileaban en el tejado, creando un ruido monótono que reflejaba el estado interior de Audrey. Se había pasado casi toda la noche en vela navegando por las redes sociales de Daisy Worth, tratando de reunir toda la información posible. Raylan llegó a casa sobre las 8 de la mañana, con una sonrisa culpable y una historia sobre una reunión interminable y una fiesta de pijamas en casa de Alex. Audrey fingió creérselo. Preparó el desayuno, besó a su marido en la mejilla y se fue a trabajar como de costumbre. Solo que por dentro todo se volvía del revés con cada roce, con cada mentira que salía de sus labios. En la escuela actuaba mecánicamente, dirigía las clases, revisaba los trabajos, se relacionaba con los compañeros. Nadie se daba cuenta de la tormenta que se desataba en su alma. A lo largo de los años de trabajo con adolescentes problemáticos, Audrey había aprendido a ocultar sus emociones, a mostrar al mundo solo lo que quería. Después de comer, se excusó de asistir a la última clase alegando problemas de salud. El director, que valoraba a Audrey como profesora, no hizo preguntas. En lugar de volver a casa, Audrey se dirigió al balneario Eden. Aparcó para poder ver la entrada de servicio y esperó. Se había enterado por las redes sociales de Daisy de que la chica solía terminar de trabajar a las 5 de la tarde. Exactamente a las 5, Daisy Worth salió del edificio. Hoy estaba especialmente espectacular, con un vestido azul ajustado y zapatos de tacón alto. Audrey se comparó involuntariamente con ella: pantalones sencillos, blusa de profesora, zapatos cómodos sin tacón. No me extraña que Raylan cortó por lo sano. No se trataba de su aspecto. Se trataba de la traición de Raylan, de su decisión de destruir todo lo que habían construido juntos. Daisy no salió del aparcamiento, sino que se quedó esperando en la entrada. 10 minutos después, llegó el sedán plateado de Raylan. Salió del coche, rodeó a Daisy con los brazos y la besó como hacía tiempo que no besaba a Audrey. Le dolió, pero Audrey se obligó a mirar. Necesitaba pruebas, necesitaba la imagen completa de la traición.
Raylan y Daisy subieron al coche y se marcharon. Audrey los siguió, manteniendo la distancia para no ser vista. Se dirigieron, no a un restaurante como ella había esperado, sino a un barrio residencial a las afueras de Riverton, un nuevo complejo de apartamentos de primera calidad. Audrey aparcó cerca y observó cómo Raylan y Daisy entraban por una de las entradas. Una hora más tarde salieron, volvieron al coche y condujeron hacia el centro de la ciudad. Esta vez, su destino era un restaurante, no el Moonlight Cove, sino otro establecimiento, menos conocido pero igual de caro. Audrey tuvo suerte. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y pudo observarles desde su coche en el aparcamiento. Parecían felices, absortos el uno en el otro. Raylan se reía de algo que decía Daisy, la cogía de la mano y la miraba como si fuera el centro del universo. Después de cenar, volvieron de nuevo al mismo complejo de apartamentos. Audrey esperó en el coche, sin saber qué hacer a continuación. Ya estaba anocheciendo y había empezado a llover. Se sentía desolada, pero al mismo tiempo decidida a averiguar toda la verdad. Hacia medianoche, Raylan salió solo del camino de entrada. Subió a su coche y se marchó. Audrey sabía que se iba a casa, donde fingiría que estaba trabajando y le mentiría a la cara. No le siguió. En lugar de eso, después de esperar 15 minutos, se dirigió a la entrada donde Raylan y Daisy se habían escondido. Se detuvo en la puerta. ¿Qué diría si la abriera Daisy? ¿Qué hacía ella aquí? Pero Audrey no tuvo tiempo de decidirse. La puerta se abrió y una joven pareja salió de la entrada. Audrey se deslizó dentro antes de que la puerta se cerrara. En el pasillo miró a su alrededor. Los buzones tenían los nombres de los inquilinos. Encontró The Worth. Apartamento 32, tercera planta. El corazón le latía con fuerza mientras subía las escaleras. No sabía qué iba a decir o hacer cuando llegara a la puerta de Daisy, pero algo la empujaba hacia adelante, una fuerza que exigía respuestas. En la tercera planta, se detuvo frente a la puerta número 32. De detrás de la puerta llegaban los sonidos apagados de un televisor. Audrey levantó la mano para llamar, pero se quedó inmóvil. ¿Y si Daisy no estaba sola? ¿Y si había otro hombre ahí dentro? En lugar de llamar, Audrey escuchó. Al principio solo oyó la televisión, pero luego sonó el teléfono. Daisy contestó. ¿Hola? Oh, hola, amor. Sí, acabo de despedirte. Claro, yo también te echo de menos. Audrey apretó la oreja contra la puerta para oír mejor. Sí, yo tampoco puedo esperar. Ya falta poco. Lo sé, esa profesora esposa tuya está poniendo las cosas difíciles. Audrey se estremeció al oír esas palabras. Esposa de profesor. Eso era lo que Daisy había dicho de ella. No te preocupes, pronto estaremos los dos solos, tan pronto como terminemos el piso. Sí, es precioso. Has elegido el sitio perfecto. Audrey se tapó la boca con la mano para no hacer ruido. El piso. Van a comprar un piso, con el dinero que están ahorrando para la casa de sus sueños. Sé que no es fácil para ti volver con ella todos los días, pero pronto se acabará. Le dirás la verdad y empezaremos una nueva vida. Una nueva vida. Sin ella, Audrey. Con esta chica que ni siquiera sabe su nombre, llamándola esposa del profesor. Sí, ya he pensado cómo decorar el salón. Y vamos a hacer el dormitorio en azul como te gusta hacer. Sí, este fin de semana será perfecto. ¿Le dirás que te vas de viaje de negocios? Un viaje de negocios, este fin de semana. Raylan aún no le ha dicho nada de un viaje de negocios, otra mentira en preparación. ¿Tienes que irte? Vale, amor. Besos. Hasta mañana. Audrey se alejó de la puerta. Estaba temblando, no de frío, no de miedo. Era rabia, de darse cuenta de la magnitud de la traición. No solo estaban saliendo, estaban planeando un futuro juntos. Raylan le estaba comprando un piso a Daisy con el dinero que él y Audrey estaban ahorrando para la casa de sus sueños. Dinero que para Audrey significaba seguridad,
estabilidad que nunca había existido en su infancia. Bajó las escaleras y salió de la entrada. La lluvia se había intensificado, pero Audrey apenas la notaba. Entró en el coche y se quedó sentada, mirando fijamente al frente. Todo este tiempo había pensado que podía elegir: perdonar a Raylan, luchar por su matrimonio o marcharse, pero ahora se daba cuenta de que no había elección. Raylan ya había tomado una decisión. Había elegido a otra mujer, otra vida, sin ella. Audrey arrancó el coche y condujo hasta casa. Sabía lo que tenía que hacer. Ni histeria, ni confrontación, ni súplicas. Eso estaría por debajo de su dignidad. Tenía otro plan. En casa, Raylan ya dormía, o fingía dormir. Audrey se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, manteniendo las distancias. El sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones escuchadas, planes para el futuro, recuerdos del pasado. Por la mañana se levantó antes que Raylan, como de costumbre. Preparó el desayuno y sirvió café. Él bajó a la cocina cuando ella estaba terminando de comer. «Buenos días», sonrió, como si no hubiera pasado nada. «Hoy me he levantado temprano. Mucho trabajo escolar», contestó Audrey, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Por cierto, he estado pensando en nuestra cuenta conjunta». Raylan se puso tenso, pero intentó disimularlo tomando un sorbo de café. «¿En qué?» «Me he dado cuenta de que has estado retirando grandes sumas de dinero. Es para el proyecto, como dijiste». «Sí, exactamente», respondió con demasiada rapidez. «La empresa lo reembolsará todo pronto. No se preocupe». «¿Cuándo pensabas contarme lo del viaje de negocios del fin de semana?», preguntó Audrey, mirándolo directamente a los ojos. Raylan se quedó helado un segundo. Luego sonrió tenso. Estaba a punto de hacerlo. Surgió de repente. «Tengo que ir a la obra de Bristol, reunirme con los contratistas». «Ya veo», asintió Audrey. «¿Por cuánto tiempo?» «De viernes a domingo». «Bien, entonces probablemente invite a Violet a venir. Hace tiempo que no nos vemos». «Es una idea estupenda», dijo Raylan aliviado. «Bueno, tengo que irme. Esta noche también llegaré tarde, así que no me esperes levantada». Le besó la mejilla y se marchó. Audrey lo siguió con la mirada, sintiéndose extrañamente tranquila. Ahora que sabía la verdad, ahora que había visto el alcance de sus mentiras, se sentía aliviada. Dolida, pero más aliviada. No fue a trabajar. En lugar de eso, Audrey abrió la cuenta conjunta y transfirió la mitad del dinero a la cuenta personal que tenía antes de casarse. Lo que quedaba después de todas las retiradas de Raylan era mucho menos de lo que debería haber sido, pero aún así era suficiente para empezar una nueva vida. Luego subió a su dormitorio y empezó a hacer las maletas. Solo lo esencial: ropa, documentos, algunos recuerdos. Todo lo demás podía recomprarse. Mientras metía las cosas en la maleta, sonó el teléfono. El colegio, preocupado por su ausencia. Audrey explicó que no se encontraba bien y que se había tomado unos días de baja por enfermedad. Al mediodía, la maleta estaba hecha. 2 maletas y un bolso era todo lo que se había llevado de 8 años de matrimonio. El resto ya no importaba. Audrey se sentó a la mesa de la cocina y sacó un cuaderno. Tenía que escribir una nota, un último mensaje para el marido que había traicionado su confianza y destrozado sus sueños comunes. Pensó largo y tendido qué escribir. Acusaciones airadas, súplicas desgarradas, una lista detallada de sus mentiras y traiciones. Nada de eso reflejaba lo que ella sentía. Al final, escribió simple y directamente: «Raylan, sé lo de Daisy Worth. Sé lo del piso que estás comprando para los dos con nuestro dinero común. Sé de tus planes para el futuro. No te preocupes, no haré una escena. Voy a tomar mi mitad del dinero restante de nuestra cuenta y me voy. Enviaré los papeles del divorcio más tarde. Espero que el piso azul te haga más feliz que la casa de nuestros sueños. Audrey». Releyó lo que había escrito.
corto, directo, sin demasiada emoción. Exactamente lo que necesitaba. Audrey dejó la nota sobre la mesa, donde Raylan seguramente la vería cuando llegara a casa. Luego echó un último vistazo a su alrededor. Había habido muchos momentos felices en esta casa, muchas esperanzas y planes. Ahora todo pertenecía al pasado. Llevó las maletas al coche, cerró la puerta y metió la llave en el buzón. No volvería más por aquí. Al volante, Audrey pensó por un momento a dónde ir. Tenía varias opciones. Violet en un estado vecino, una prima en Chicago, incluso su madre, con quien las relaciones habían mejorado un poco en los últimos años. Pero antes tenía que hacer otra cosa, reunir información que la ayudara a llevar a cabo su plan de venganza, porque alejarse no era suficiente. Raylan tenía que sentir el dolor que le había causado. Tenía que darse cuenta de que no se pueden destruir impunemente las vidas y los sueños de otras personas. Audrey arrancó el coche y salió del patio. Había dejado de llover y el sol brillaba entre las nubes. Era como si la propia naturaleza le estuviera dando una señal de que todo iría bien, que después de una tormenta siempre había un claro. No sabía lo que le esperaba. Lo único que sabía era que ya no sería la mujer ingenua que confiaba y perdonaba ciegamente. Raylan le había roto el corazón, pero no el espíritu. Y se arrepentiría. Audrey encendió la radio. Sonó una melodía desconocida, algo enérgico, decidido. Una banda sonora adecuada para el comienzo de un nuevo capítulo de su vida. Se incorporó a la autopista que salía de Riverton sin mirar atrás. Tenía un largo camino por delante, muchas decisiones que tomar, muchos pasos que dar. Pero ahora lo importante era avanzar, no dejar que el pasado la arrastrara hacia atrás. Raylan llegaría a casa a altas horas de la noche, encontraría su nota y se daría cuenta de que lo sabía todo, que se había ido. Quizás intentaría contactar con ella, para explicarse, para disculparse, pero sería demasiado tarde. Ella ya había tomado su decisión. Mientras tanto, Audrey conducía hacia un futuro que ahora estaba solo en sus manos, sin Raylan, sin la casa de sus sueños que habían planeado juntos, pero con un nuevo propósito, una nueva determinación y un plan que lo cambiaría todo. Ya veo, aclaremos el plan del capítulo. Así que Audrey ya ha dejado a Raylan, dejando una nota. En el capítulo 4 la mostramos ideando un plan de venganza, recopilando información sobre Daisy y sus conexiones, y averiguando información confidencial sobre el proyecto de Raylan. Escribamos el capítulo desde esta perspectiva. Un pequeño motel a las afueras de Bayfield, un pueblo a 40 minutos de Riverton, fue el primer refugio de Audrey tras dejar a su marido. Había elegido este lugar deliberadamente, lo bastante lejos para no encontrarse con Raylan por accidente, pero lo bastante cerca para reunir toda la información que necesitaba para su plan. Audrey estaba sentada en el borde de la cama, rodeada de impresiones, notas y un portátil abierto. Habían pasado 3 días desde que le había dejado la nota a su marido, 3 días en los que Raylan la había llamado 27 veces y le había enviado 34 mensajes de texto. Ella no había contestado ni una sola llamada, no había leído ni un solo mensaje. Todo lo que necesitaba saber sobre él, ya lo sabía. En lugar de eso, Audrey se concentró en recopilar información. En primer lugar, sobre Daisy Worth. Las cuentas de redes sociales de la chica eran un tesoro de datos. Todo lo que tenía que hacer era interpretarlos correctamente. Audrey revisó las fotos de Instagram de Daisy de los últimos 6 meses. Restaurantes, ropa de diseño, viajes de fin de semana a complejos caros, claramente nada asequible para una administradora de un balneario, y empezó justo cuando Raylan consiguió su importante proyecto. Audrey notó varios posts donde Daisy mencionaba a una persona especial, un amigo generoso, un hombre comprensivo. A juzgar por las fechas, algunos de estos posts coincidieron con tardes en las que Raylan dijo que trabajaba hasta tarde,
pero había otros en los que Raylan estaba en casa con Audrey. Interesante, pensó, tomando nota en su cuaderno. Entonces le llamaron la atención los posts en los que Daisy escribía sobre su madre. Mamá ha vuelto al hospital. Gracias, P, por ayudarme con el tratamiento. No habría podido sobrellevar la enfermedad de mamá sin el apoyo de personas muy queridas para mí. ¿P? ¿Quién es P? Obviamente no Raylan, cuyo nombre empezaba por otra letra. Audrey decidió comprobar la información sobre la madre de Daisy. El perfil de la chica tenía varias fotos de ella junto a una mujer de mediana edad, firmadas como «con mamá». Una búsqueda de imágenes llevó a Audrey al perfil de Elaine Worth. Lo que vio la dejó atónita. El perfil de la madre de Daisy estaba lleno de fotos frescas de vacaciones en México, de compras, de reuniones con amigos. Ningún signo de enfermedad o tratamiento. Al contrario, en un post reciente, Elaine escribió: «Gracias por la buena salud que tengo a mis 53 años. El footing diario y una alimentación adecuada hacen maravillas». Audrey se recostó en su silla. La madre de Daisy no estaba enferma en absoluto. Era una mentira inventada por... ¿Para quién? ¿Para Raylan? ¿Para el misterioso P? ¿Para ambos? Volvió a estudiar las fotos de Daisy. En varias de las fotos del restaurante se fijó en detalles que había pasado por alto al principio. La mano de un hombre en el respaldo de la silla de Daisy, la silueta parcialmente visible de un acompañante recortada por el marco. En una de esas fotos, Audrey vio la mano de un hombre con un enorme anillo de oro en el que brillaba una piedra verde. Definitivamente no era Raylan. Nunca había tenido un anillo así. ¿Así que Daisy tenía otra persona especial? Audrey decidió abordarlo desde el otro lado. Encontró la página de redes sociales del Eden Spa y miró las fotos del personal y de los eventos. En una fiesta reciente de la empresa, Daisy estaba junto a un hombre alto de unos 50 años que vestía un traje caro. En su mano llevaba un anillo con una piedra verde. El pie de foto decía: «Gracias a nuestro estimado cliente y patrocinador, el señor Peter Layton, por su apoyo. Peter Layton». P. El puzzle empezaba a encajar. Audrey encontró rápidamente información sobre Peter Layton, propietario de una cadena de boutiques de alta gama, miembro del ayuntamiento de Riverton, filántropo, casado, 2 hijos adultos y aparentemente un admirador secreto de Daisy Worth. El siguiente paso era averiguar cómo de seria era la relación entre Daisy y el tal Peter. Audrey decidió ver si se habían cruzado en otros eventos. Una búsqueda a través de hashtags y geolocalizaciones le llevó a un descubrimiento inesperado. Una foto de la inauguración de un nuevo restaurante en Riverton, en la que se podía ver a Daisy al fondo entrando en el local cogida de la mano de Peter Layton. La fecha era el viernes pasado, la hora alrededor de las 8 de la tarde. Audrey comprobó sus notas. Se suponía que Raylan había estado trabajando hasta tarde esa noche en un proyecto. Llegó a casa hacia medianoche, cansado e irritado, y al día siguiente, $3.000 desaparecieron de su cuenta. ¿Y si Daisy estaba viendo a ambos hombres al mismo tiempo? ¿Recibiendo dinero de Raylan y Peter, contando la misma historia sobre su madre enferma? Eso explicaría la ropa cara, los viajes, los apartamentos. Y si Raylan descubría que no era el único hombre especial en la vida de Daisy, que solo era uno de los patrocinadores, Audrey sintió que se formaba un plan en su cabeza, pero necesitaba más información para ponerlo en marcha. Concretamente, sobre los asuntos laborales de Raylan. Si realmente estaba retirando dinero de su cuenta conjunta para Daisy y no para el proyecto como afirmaba, podría causar problemas en su empresa. Audrey recordó que varias veces Raylan había mencionado a un cliente importante, Howard Mortimer, el propietario de la constructora para la que estaban diseñando un nuevo complejo de apartamentos. Era el mayor proyecto de la carrera de Raylan, en el que supuestamente había trabajado de noche.
Y entonces Audrey se dio cuenta. El hijo de Howard Mortimer, Brandon, iba a su colegio. Ella no le daba clase directamente, pero conocía al chico, un estudiante capaz en su último año, que soñaba con licenciarse en Derecho desafiando el deseo de su padre de que continuara en el negocio familiar. Audrey se vistió rápidamente y salió hacia Riverton. Tenía que llegar al instituto, y el mejor momento para hacerlo era después de clase, pero antes de que empezaran las clases nocturnas. Aparcó en el aparcamiento de profesores y entró rápidamente en el edificio. Algunos compañeros la miran sorprendidos. Al fin y al cabo se había tomado unos días de permiso por motivos familiares. ¿Audrey? ¿Ocurre algo?, preguntó Martha, la profesora de historia. No pasa nada, sonrió Audrey. Olvidé unos papeles importantes en el despacho. ¿Qué tal te ha ido el día? Una breve conversación sobre asuntos escolares y Audrey pudo pasar a un tema de interés. Por cierto, ¿cómo está Brandon Mortimer? ¿Preparándose para matricularse? Oh, está en plena forma, asintió Martha. Hace poco ganó el concurso regional de Derecho. Howard estuvo en la entrega de premios. Creo que está empezando a aceptar la elección de su hijo, sobre todo después de que su nuevo proyecto empezara a fracasar. ¿Proyecto?, preguntó Audrey con cautela. Sí, ese complejo de apartamentos en el extremo norte. Hay algún problema con los documentos de diseño, por lo que deduzco de la conversación de Howard con el director después de la ceremonia. Howard es muy conservador en asuntos de negocios. No tolera las chapuzas. Audrey tomó nota mentalmente. Así que el proyecto tiene un problema. Me pregunto si tendrá algo que ver con el hecho de que Raylan estuviera pasando tiempo con Daisy en lugar de trabajando. ¿Está Brandon en el colegio ahora?, preguntó ella. Debería estar en la biblioteca estudiando para el debate. Audrey dio las gracias a su colega y se dirigió a la biblioteca. Encontró a Brandon en una mesa alejada, rodeado de libros y un portátil. «Hola, Brandon», dijo en voz baja. «La señorita Pembroke». El chico se sorprendió. Creía que estaba de vacaciones. «Lo estoy, pero tenía que recoger algo». Se sentó frente a él. «¿Cómo van tus preparativos para el debate?» «No van mal», asintió. «Es un tema difícil. Los aspectos éticos de los negocios. Estoy recopilando material. Es un tema interesante». Audrey miró los libros que tenía delante. «Sobre todo para ti, teniendo en cuenta los negocios de tu padre». Brandon se tensó ligeramente. «Sí, esa es una de las razones por las que elegí derecho en vez de construcción. Demasiadas zonas grises, demasiados compromisos con mi conciencia». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Audrey con cautela. Brandon guardó silencio un momento, como si estuviera decidiendo si continuar la conversación. «Ya conoce a mi padre, señorita Pembroke. Tiene muchos principios en ciertas cosas, sobre todo en lo que se refiere a la honradez en los negocios. Y en el negocio de la construcción, las cosas no siempre son transparentes. Escuché que está teniendo problemas con un nuevo proyecto». «Sí, el desarrollo de Lakeview. La empresa de diseño no cumplió el plazo de presentación. Papá está furioso». Brandon bajó la voz. Sobre todo después de enterarse de que el ingeniero jefe del proyecto dedicaba su tiempo a asuntos personales en lugar de al trabajo. A Audrey se le aceleró el corazón. El ingeniero jefe del proyecto era Raylan. «No es una situación agradable», dijo ella con neutralidad. «Ya lo creo», asintió Brandon. «Papá está dispuesto a romper el contrato. No soporta que lo engañen. Y luego están esos rumores». «¿Rumores?». Audrey intentó que su voz sonara interesada, no tensa. «Bueno, ya sabes cómo son las cosas», se encogió de hombros Brandon. «Alguien vio al ingeniero jefe en un restaurante con una mujer, y no era su esposa, luego en el balneario. De todos modos, mi padre cree que si un hombre es deshonesto en su vida personal, lo será en su vida empresarial. Una opinión anticuada, por supuesto, pero ya veo», asintió Audrey, sintiendo que se le enfriaban las entrañas. «Gracias por la charla, Brandon. Buena suerte con el debate».
Después de salir del instituto, Audrey subió a su coche y se quedó un rato sentada, pensando en la información que había recibido. Raylan estaba arriesgando no solo su matrimonio, sino también su carrera. Howard Mortimer, con sus opiniones conservadoras y su integridad, no perdonaría ni la negligencia profesional ni la transgresión moral. Esa era la clave de su plan de venganza. No solo exponer a Raylan ante Daisy o a Daisy ante Raylan, sino hacer que su traición le costara mucho más que un matrimonio arruinado. De vuelta en el motel, Audrey abrió su portátil y empezó a escribir. Primero una carta a Howard Mortimer, discreta, de negocios, con datos concretos sobre cómo Raylan pasaba sus horas de trabajo y gastaba el dinero de la empresa. Después, una carta a Peter Layton, con fotos de Daisy y Raylan, demostrando que él no era el único wow de la chica. Y por último, una carta a la propia Daisy, con pruebas de que Audrey conocía su doble juego y sus mentiras sobre su madre enferma. Decidió dejar copias de las 3 cartas a Raylan junto con una nota de despedida, que supiera que su traición no quedaba impune. Mientras terminaba sus preparativos, Audrey sintió una extraña calma. Ni alegría ni satisfacción, solo la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Raylan había destrozado sus sueños, robado su futuro. Ahora pagaría por ello con su propio futuro. Audrey cerró el portátil y se acercó a la ventana. Empezaba a llover, una lluvia fina, fría y otoñal. Mañana volvería a su casa cuando Raylan estuviera trabajando. Recogería el resto de sus pertenencias, dejaría las cartas y cerraría para siempre este capítulo de su vida. Y entonces empieza algo nuevo, sin Raylan, sin traición, sin esperanzas frustradas. Aún no sabía a dónde iría ni qué haría. Lo único que sabía era que no permitiría que nadie volviera a engañarla así. El teléfono vibró. Otra llamada de Raylan. Audrey lo apagó sin mirar la pantalla. Mañana tendría respuesta a todas sus preguntas, y esa respuesta arruinaría su vida igual que él había arruinado la de ella. Raylan Pembroke regresó a casa antes de lo habitual. Había sido un día pésimo, y esperaba que la comodidad del hogar y la presencia de su esposa le levantaran un poco el ánimo. Había estado viviendo como un volcán durante las últimas semanas, dividido entre el trabajo, la casa y Daisy, sintiéndose constantemente culpable pero incapaz de encontrar la fuerza para parar. La puerta principal no estaba cerrada con llave, lo que le pareció extraño. Audrey siempre había sido muy consciente de la seguridad. «¿Audrey?», gritó al entrar en la casa. «¿Estás en casa?». La respuesta fue el silencio. Raylan entró en la cocina esperando encontrar una nota que dijera que su mujer llegaría tarde al colegio o que había ido a la tienda. En lugar de eso, había un sobre blanco sobre la mesa de la cocina con su nombre escrito con letra familiar y pulcra. Algo se agitó en su interior. Últimamente Audrey había estado callada, pensativa, pero él lo había achacado al cansancio y a problemas de trabajo. Ahora, al mirar el sobre, sintió que algo iba mal. Raylan abrió el sobre. Dentro había varios papeles. El primero era una nota de Audrey. «Raylan, para cuando leas esto, hace tiempo que me habré ido de Riverton. No intentes encontrarme, es inútil, lo sé todo. Sobre Daisy Worth, tus reuniones, el dinero que gastaste en ella de nuestros ahorros, el piso que ibais a comprar juntos. Sé lo de su madre enferma, que resulta que está perfectamente sana y no tiene ni idea de las maquinaciones de su hija. Sé de tus planes de empezar una nueva vida después de que dejes a tu esposa profesora, que es como me llama Daisy en sus conversaciones contigo. Podría montar una escena. Podría haberte suplicado que volvieras. Podría haberte perdonado. Pero en lugar de eso, elegí demostrarte que la traición tiene un precio. Adjunto a esta carta hay copias de documentos que envié a varias personas. Puedes leerlos para ver lo que te espera en los próximos días. Adiós, Raylan. Espero que Daisy haya valido la pena perder todo lo que tenías.
Audrey. Raylan releyó la nota 2 veces, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Audrey lo sabía. Todo este tiempo había sabido lo de Daisy, lo del dinero, lo de sus planes. ¿Cómo lo supo? ¿Cuándo se había enterado? ¿Y qué tipo de documentos había enviado? Pasó la página y vio una copia de una carta dirigida a Howard Mortimer, el principal cliente del proyecto en el que trabajaba Raylan. Estimado señor Mortimer, le escribo porque creo que tiene derecho a conocer una situación que puede afectar a la calidad y los plazos de su proyecto Lakeview. El ingeniero jefe del proyecto, Raylan Pembroke, ha desatendido sistemáticamente sus obligaciones profesionales durante los últimos meses al utilizar sus horas de trabajo para mantener reuniones privadas con una mujer con la que mantiene una relación extramatrimonial. Véanse las fotografías adjuntas tomadas en días y horas en los que el señor Pembroke debería haber estado trabajando. Además, hay razones para creer que parte de los fondos asignados al proyecto pueden haber sido mal utilizados por él. Como alguien que comparte sus puntos de vista sobre la importancia de la ética profesional y la integridad en los tratos comerciales, no puedo permanecer impasible ante semejante comportamiento. Atentamente, Stakeholder. Adjuntas a la carta había fotos de Raylan y Daisy en el restaurante, en el spa, entrando en el complejo de apartamentos, todas con fechas y horas claras que coincidían con su horario de trabajo. Raylan sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Howard Mortimer era conocido por sus opiniones conservadoras y su actitud intransigente ante cualquier apariencia de falta de profesionalidad. Si recibía esta carta, con manos temblorosas, Raylan pasó la página. A continuación había una carta dirigida a Peter Layton, un nombre que había oído decir a Daisy varias veces, pero en el que nunca había pensado demasiado. Señor Layton, confío en que le interesará saber que la mujer con la que mantiene una estrecha relación, Daisy Worth, está saliendo simultáneamente con otro hombre, recibiendo ayuda económica de ambos. La historia de su madre enferma que necesita un tratamiento costoso es una invención, que es fácilmente verificable comprobando las cuentas de redes sociales de Elaine Worth. Enlaces adjuntos. Si quieres comprobar por ti mismo si esta información es cierta, te sugiero que visites el restaurante Azure este viernes, a las 20 o'clock horas, donde Daisy tiene una cita con su segundo Buzzsaw. Atentamente, Kindred. Y finalmente, la tercera carta, dirigida a la propia Daisy. Daisy, tú no me conoces, pero yo te conozco bien. Y a Raylan Pembroke. Y a Peter Layton. Tu juego de dos frentes pronto terminará. Tus dos padrinos sabrán de la existencia del otro. Tu madre se enterará de tu manipulación de su historial médico. Te sugiero que pienses en un plan alternativo por adelantado. Audrey Pembroke, la mujer de Raylan. Raylan se hundió en una silla, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. Todo se estaba desmoronando. Todo lo que había construido a lo largo de los años, su carrera, su reputación, su relación con Daisy, incluso la oportunidad de empezar una nueva vida, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. El teléfono de su bolsillo vibró. Una llamada del jefe. Raylan, tienes que venir a la oficina ahora mismo. La voz del jefe sonaba fría. Howard Mortimer está aquí y tiene algunas preguntas que hacerte. Estaré allí en 20 minutos, masculló Raylan con la boca seca. Mejor en 10, dijo el jefe y colgó. Antes de que pudiera colgar el teléfono, volvió a vibrar. Un mensaje de Daisy. Necesito hablar contigo urgentemente. Es importante. Raylan no contestó. Tenía que correr a la oficina, intentar salvar lo que aún pudiera salvarse, aunque su voz interior le decía que no quedaba nada que salvar. 4 días después, Raylan estaba sentado en su coche, en el aparcamiento frente a la casa que hacía poco había compartido con Audrey. Los últimos días habían sido una pesadilla. Howard Mortimer había cancelado su contrato con su empresa,
acusando públicamente a Raylan de falta de profesionalidad y de hacerle perder el tiempo. Los jefes, tratando de minimizar los daños, lo suspendieron de todos los proyectos hasta que se aclararan las circunstancias. Y luego estaba aquella desafortunada noche del viernes y el restaurante Azure, donde Daisy le había invitado sin explicarle el motivo. Él había acudido esperando enterarse de la relación, pero en lugar de eso había visto a Daisy sentada a la mesa con un hombre de mediana edad bien vestido. Peter Layton tenía la misma expresión de asombro en el rostro que probablemente se reflejaba en el de Raylan. Daisy parecía acorralada. Lanzaba miradas asustadas a uno y otro, sin darse cuenta claramente de cómo había llegado a aquella situación. «Raylan, ¿qué haces aquí?», le tembló la voz. «Tú me has invitado», respondió, sin dejar de mirar a Peter. «No, yo la invité», replicó Peter levantándose, y por lo que parecía, los dos estábamos engañados. La conversación que siguió fue una de las más desagradables de la vida de Raylan. Resultó que, efectivamente, Daisy se había reunido con ambos, recibiendo dinero y regalos. A Peter le contaba una historia sobre una madre enferma que necesitaba cirugía, a Raylan sobre su sueño de abrir su propio spa. Para colmo, mientras estaban resolviendo las cosas, una elegante mujer de mediana edad, la madre de Daisy, entró en el restaurante, perfectamente sana y claramente sorprendida de ver a su hija en compañía de dos hombres. «Daisy, ¿qué ocurre?», preguntó acercándose a la mesa. Lo que ocurrió a continuación, Raylan lo recordaba borroso. Los gritos, las acusaciones, las lágrimas de Daisy, la decepción en los ojos de su madre, el desprecio en la cara de Peter Layton. Se había marchado del restaurante, dejando que Daisy se enfrentara a las consecuencias de sus mentiras. No había vuelto a ponerse en contacto con ella desde entonces, y Raylan no había intentado contactar con ella. Se acabó, y esta mañana le habían llamado de Recursos Humanos y le habían comunicado su despido. La razón oficial: incumplimiento de la ética profesional y uso personal del tiempo de trabajo. Extraoficialmente, la empresa no podía permitirse mantener a un empleado que había perdido el mayor contrato del año. Raylan entró en la casa vacía. Esperaba encontrar al menos un rastro de la presencia de Audrey, algo que le recordara sus 8 años juntos. Pero la casa parecía ajena, fría, como si el alma misma la hubiera abandonado con su mujer. Fue al dormitorio y abrió el armario. La mitad de las cosas habían desaparecido. Audrey se había llevado todas las suyas. En la estantería donde solían estar sus fotos juntos, solo quedaba una, la foto de su boda. Raylan la cogió, caras jóvenes y felices, llenas de esperanza en el futuro. ¿Cómo podían haber salido así las cosas? Raylan se sentó en la cama, aún con la foto en la mano. Solo ahora, después de haberlo perdido todo, empezó a darse cuenta de lo que había hecho. ¿Por qué había arruinado su vida? ¿Por una aventura con una mujer que resultó ser un fraude? ¿Por la ilusión de una nueva vida que se había desmoronado a la primera prueba? Recordó a Audrey, su sonrisa, su paciencia, su amor, cómo le había apoyado todos aquellos años, cómo había creído en él, cómo había soñado con él en la casa que construirían, y cómo había traicionado su confianza derrochando el dinero que compartían en una mujer que nunca le había amado de verdad. El teléfono vibró. Un mensaje del agente inmobiliario. «Señor Pembroke, lo siento, pero debido a un cambio en su situación financiera, el banco se niega a aprobar la hipoteca del piso. Le devolverán el depósito en 3 días laborables». Raylan sonrió amargamente. Incluso el piso que le había hecho retirar dinero de su cuenta estaba ahora fuera de su alcance. Se había quedado sin nada. El siguiente mensaje era de un antiguo colega. «Lo siento, amigo, pero ahora eres persona non grata en los círculos profesionales. Mortimer ha corrido la voz sobre ti a todos los grandes clientes. Encontrar trabajo en Riverton será casi imposible». Raylan apagó el teléfono y se tumbó en la cama, mirando al techo.
Qué rápido se había desmoronado todo. Hacía apenas una semana tenía una esposa cariñosa, una carrera prometedora y planes de futuro. Ahora no le quedaba nada. Pensó en Audrey. ¿Dónde está ahora? ¿Cómo está superando el dolor de la traición? ¿Encontrará fuerzas para empezar una nueva vida? Extrañamente, ahora que todo estaba perdido, Raylan se sentía aliviado. Se acabó mentir, fingir y llevar una doble vida. El castigo por sus acciones había sido duro, pero justo. Audrey tenía todo el derecho a vengarse de él como considerara oportuno. Sonó el timbre. Raylan se levantó de mala gana. ¿Quién podía ser? No esperaba a nadie. Elaine Worth, la madre de Daisy, estaba en el umbral. Su rostro era impenetrable, pero había juicio en sus ojos. «Señor Pembroke», dijo secamente, «he venido a recoger las cosas de mi hija que pueda tener». «No tengo nada», Raylan negó con la cabeza. «Aquí no es donde nos conocimos». «Ya veo», asintió Elaine. «En ese caso, déjame decir unas palabras». Se enderezó, mirándolo directamente a los ojos. «No apruebo lo que ha hecho mi hija. Mentir sobre mi enfermedad, la manipulación, el doble juego, todo eso es inaceptable. Pero tu comportamiento también es censurable. Estabas casado, tenías un compromiso con tu mujer, engañaste su confianza, gastaste el dinero de la familia en mi hija, planeaste dejar a tu mujer por la ilusión de una nueva relación». Ella negó con la cabeza. «No conozco a tu mujer, pero por la forma en que ha organizado esta situación, es una mujer inteligente y fuerte. Ha perdido mucho, señor Pembroke». Con esas palabras, Elaine se dio la vuelta y se marchó, dejando a Raylan de pie en la puerta con la sensación de que le acababan de regañar como a un colegial delincuente. Volvió a entrar en casa y se sentó en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. Elaine tenía razón. Lo había perdido todo y solo podía culparse a sí mismo. Pasaron 3 meses. Raylan se asomó a la ventana de su nuevo piso, pequeño, modesto, en un barrio que no era el más lujoso de la ciudad. Había tenido que vender la casa después de que lo despidieran para pagar las deudas que había acumulado. Era imposible encontrar trabajo en Riverton. Los rumores corrían rápidamente, sobre todo en un entorno profesional. Tuvo que aceptar un trabajo como ingeniero junior en una pequeña empresa de una ciudad vecina, por la mitad de su sueldo anterior. No había vuelto a saber nada de Daisy desde aquella noche en el restaurante. Según los rumores de la ciudad, había dejado su trabajo en el balneario y se había marchado de Riverton. Al parecer, Peter Layton también había cortado todos los lazos con ella. Raylan pensaba a menudo en Audrey. Había intentado encontrarla a través de conocidos comunes, pero nadie sabía dónde estaba ahora. O no querían decirlo. Se divorciaron en ausencia, a través de abogados. Audrey no pidió pensión alimenticia, no reclamó ninguna propiedad, solo se quedó con su parte de los ahorros que había conseguido retirar antes de marcharse. A veces le parecía verla entre la multitud, el mismo giro de cabeza, el mismo andar, pero siempre era otra persona. Audrey desapareció de su vida con la misma decisión con la que había entrado en ella. Una vez encontró en su buzón una postal sin remitente. En ella había una fotografía de una casa pequeña y acogedora con porche y jardín, muy parecida a la que habían soñado juntos. En el reverso solo había una frase, escrita con letra familiar. «Los sueños se hacen realidad, pero no para todos». Era la última palabra de Audrey. Raylan se quedó mirando la tarjeta durante un buen rato, intentando averiguar qué significaba. ¿Había comprado Audrey la casa por su cuenta? ¿Había empezado una nueva vida? ¿Era feliz? Esperaba que así fuera. Aunque había arruinado su carrera y su reputación, no podía culparla. Ella solo había respondido a la traición de la misma manera. En las noticias del periódico local, Raylan encontró por casualidad un pequeño artículo sobre un instituto de una ciudad a 300 kilómetros de Riverton,
El instituto había recibido una subvención para desarrollar métodos innovadores de enseñanza de la literatura y el programa estaba dirigido por una profesora superdotada, Audrey Pembroke. Se quedó mirando la nota largo rato. Así que no se había cambiado el nombre. Así que había encontrado su sitio. Había seguido haciendo lo que le gustaba. Quizá incluso había comprado la casa de la postal. Raylan cerró el periódico y se acercó a la ventana. Su nueva vida no se parecía en nada a lo que había imaginado cuando conoció a Daisy y construyó un castillo, pero era su vida y tenía que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y Audrey esperaba que ella hubiera encontrado su felicidad, sin él, a pesar del dolor y la traición que él le había causado. Ella se merecía esa felicidad mucho más que él. Raylan se apartó de la ventana y empezó a prepararse para ir a trabajar. Iba a ser un día largo y tenía que demostrar a sus nuevos jefes que aún valía algo como profesional, aunque como persona fuera un completo fracaso.